Debido a los hechos violentos ocurridos durante el fin de semana en Nagualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, por conflictos de territorio que dejó el saldo de 13 personas fallecidas entre hombres, mujeres y niños, el presidente Alejandro Yamatei en Consejo de Ministros resolvió decretar estado de sitio en ambos municipios. El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Kevin López, dio el anuncio por medio de una conferencia de prensa. Se comunica y se hace saber a la población que atendiendo al llamado urgente, a la convocatoria del presidente Alejandro Yamatei en Consejo de Ministros, se declara estado de sitio en Nagualá, Santa Catarina, Ixtahuacán, del departamento de Sololá, de la República de Guatemala. Este estado de sitio tendrá un plazo de 30 días de vigencia. La vigencia es inmediata. Pablo Castillo, vocero del Ministerio de Gobernación, también dio a conocer la manera en que la Policía Nacional Civil apoyará durante el tiempo que esté vigente el decreto, con el trabajo de más de 2.000 agentes operativos de control, seguridad y de investigación criminal. El Ministerio de Gobernación se suma a este contundente rechazo y repudio a los lamentables hechos ocurridos en el departamento de Sololá, que le cuesta la vida a 13 guatemaltecos. 13 guatemaltecos entre niños, mujeres y hombres, y un agente de la Policía Nacional Civil que fue cobardemente atacado por un grupo armado de crimen organizado que opera en este sector entre Santa Catarina, Ixtahuacán y Nagualá del departamento de Sololá. El día de hoy, atendiendo a la convocatoria urgente del señor presidente de la República en Consejo de Ministros, luego del análisis de la información de inteligencia y de seguridad proporcionado por la Policía Nacional Civil, se ha aprobado este estado de sitio, que la diferencia con el estado de excepción es que se restringen algunas garantías constitucionales, tales como la libre locomoción, también el derecho a manifestación y la restricción de horario. El decreto será enviado al Congreso de la República para que en un plazo de 3 días sea conocido por los diputados para ratificar, modificar o improbar la decisión enviada por el presidente Alejandro Yamatei. Vaya situación, ¿verdad? A ver, yo creo que ya están televidentes y Sandy acostumbrados allá en Santa Catarina, Ixtahuacán y en Nagualá a los estados de sitio. Que era necesario en esta ocasión, indudable como en cualquier otra situación, pero al final de cuentas con estados de sitio no es como esto se va a resolver, porque se retomará el orden durante 30 días, probablemente durante 60, la cosa es cómo llegar a construir la paz en un conflicto que data de 1862. Son más de 160 años, pero de conflicto, por tierras, por agua o por la razón que sea. Y mi teoría sigue siendo que hay otras razones en este momento que son las que no dejan que llegue la paz. Y ese es el punto al final que se tiene que indagar, Julio, porque también, mira, en el fuego cruzado varias personas han perdido la vida. Sí. Personas inocentes incluso, y solo están alimentando el odio entre las comunidades, que hemos visto que realmente no es conflicto que ellos estén deseando ni que tampoco defiendan, pero que a la larga lo que están haciendo es poder intensificar ese odio, ese conflicto que hay, utilizando las razones que no son al final, porque aquí hay que hablarlo. Hay grupos reducidos que son los que están dominando esta situación con intereses propios. ¿Cuáles son esos intereses? ¿Por qué se hace tan difícil entonces buscarle una solución a esta problemática que se está registrando? Entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo puede ayudar el estado de sitio? Un estado de sitio que recordemos que no es la primera vez que se establece. ¿Qué diferencia va a marcar ahora? Bueno, partamos de una base. Lo que nosotros pensábamos en el análisis último de la semana pasada, que había sido la muerte lamentable de una persona, en este caso un agente de policía, cambió radicalmente este fin de semana cuando nos enteramos que esto literalmente deberíamos llamarle prácticamente una masacre. No son 13 personas las que perdieron la vida de una manera terrible, tremenda. Iban en un camión, iban a trabajar y vaya, ¿no? Casi todas oriundas de Ixtahuacán y de sus comunidades y aldeas, y mira lo que sucedió. Este conflicto no va a llegar a su fin solo con mesas de negociación, con mesas de diálogo y con buena voluntad. Para empezar, creo que no existe en este momento la voluntad precisamente de quienes generan el conflicto por los intereses que sea, de que se arregle. Ahora, aquí la cuestión es,
¿Será algo limítrofe? Hombre, yo creo que en 160 años se hubiera llegado ya a determinar cuál era ese límite. ¿Será una situación de aguas? Por mucho que el tema del agua es una situación complicada, no creo que llegue a tanto para convertirse en lo que se está convirtiendo cada vez peor. Aquí hay otros intereses que vienen marcados por el crimen organizado que está controlando este territorio para sus fines aviesos. Entiéndase, puede ser el mismo narcotráfico, puede ser la misma trata de personas, la combinación de ambos. Y a ellos no les conviene que esto se arregle. Exacto, Julio. Vamos a ir con una información que se ha preparado porque este tema, sin duda alguna, es complicado, pero es importante poder tocar las distintas aristas. ¿Cómo no, Sandy? Con mucho gusto. Ixtahuacán y Nahualá, tú lo sabes, no son ajenos ya a los estados de sitio, derivados de las situaciones de violencia que persisten en ese lugar. En 1862 dio inicio este aparente inicialmente conflicto limítrofe entre estos dos municipios, que fue derivando luego en un conflicto del uso de agua y que al día de hoy, una cosa es cierta, no encuentran paz y menos solución. Aparte de esas razones, las oficiales, ¿no? Que en su momento dieron origen al conflicto y a la violencia que se vive en ese lugar, tienen que existir otras razones de mucho peso que son las que hoy por hoy impiden la paz. Razones que están ligadas directamente al actuar de particulares, a intereses que vienen del crimen organizado en las distintas esferas que ya hemos mencionado y que lamentablemente, Sandy, nos están haciendo recordar y revivir sobre todo a los pobladores aquella época del conflicto armado interno donde pues las muertes, la cultura de violencia, prácticamente las masacres estaban a la orden del día, una cosa terrible. Sí, la verdad que sí, Julio. Mira, aquí es de buscar también estrategias para poder llevar esa paz que tanta falta hace, porque tampoco se vale que pase de año en año, de administración en administración y solo se esté entonces cambiando de autoridades y va a seguir el conflicto. Aquí es de buscar ya una solución concreta y definitiva y una de esas va a ser las investigaciones que también se puedan llevar a cabo sobre el trasfondo de este conflicto. ¿Realmente es un tema de tierras? ¿Realmente es esta diferencia en que si esta parte del territorio es de Nahualá o es de Santa Catarina, Ixtahuacán? ¿O qué hay ahí? Porque, y también ahí empezar a sancionar, Julio, a quienes han hecho de este conflicto algo de verdad, un establecimiento de violencia permanente en este lugar y que también ha acabado con las vidas, porque varias personas han perdido la vida y no hay una justicia para ellos ni para sus familias que están pues ahí lamentando y sufriendo las consecuencias, pero tampoco reciben algún tipo de justicia y decir, bueno, aquí se puede marcar ya un precedente. Se siguen muriendo personas y quedan en la impunidad de esas muertes. Absolutamente. Este es un conflicto tan añejo que tampoco se va a resolver de estado de sitio en estado de sitio. No. Es decir, me quiero explicar. ¿Se necesita ahorita para retomar el control? Sí. Es un estado de prevención. Es un estado de prevención. Ahora, ¿cuál es la situación, verdad, Sandy? Cuando termine esta situación, va a volver a pasar lo mismo. Entonces, tampoco es que pueden vivir en estado de prevención permanente. O tal vez sí. O en estado de sitio permanente, tal vez sí. ¿Cómo y de qué manera? Un poquito con lo que hemos hablado en otros análisis. Ya en ese momento, en ese lugar específicamente limítrofe entre Ixtahuacán y Nahualá, se necesita poner allí un destacamento militar. Y se necesita lo que vimos ahorita en las imágenes. Este fin de semana hubo que movilizar a aproximadamente 600 agentes de la PNC para establecer ese control. Pero solo así vas a tener realmente el control territorial de esto. Ahora, ¿por cuánto tiempo tiene que ser? Esto no va a ser de un mes, no va a ser de 2 meses, esto va a ser una situación permanente, 1, 2, quizá 3, 5 años, hasta que las situaciones lleguen a lo que tú dijiste, establecer mediante la investigación quién o quiénes son los líderes negativos que quieren vivir del conflicto y el por qué, y que esté entre las rejas. Exacto, Julio. La verdad es de que el estado de sitio puede marcar pues algún punto favorable en cuanto a que se va a tener el desplazamiento de las fuerzas de seguridad, pero también buscar entonces la permanencia de estas fuerzas de seguridad. Hablábamos la semana pasada sobre la combinación del Ejército, la Policía Nacional Civil, porque si el Estado no está presente en estas comunidades, va a pasar lo que por años ha estado imperando, y es que
se tiene la ausencia total del Estado y por eso es que los pobladores han tomado el control de una forma negativa. En este caso es una anomia a medias, pero anomia al final de cuentas, porque hay presencia de la policía, pero no alcanza para poder controlar toda esta situación. Ya hasta policías han perdido la vida, Julio. Y lo vimos precisamente. ¿Por qué? Porque ya no hay respeto por la vida, por la autoridad, por nadie. Vamos con otros datos, por favor, para que usted pueda verlos allí en pantalla. Y es que, Sandy, pasa lo siguiente: durante los próximos 30 días, a través de esta imposición y eventual, porque creo que sí se va a ratificar, estado de sitio, se van a limitar algunas garantías constitucionales en amplios municipios. Ya lo saben todos ustedes, pero lo vamos a resumir. Quedará prohibida toda reunión, quedará prohibida toda manifestación masiva, también se va a limitar la locomoción a través de la imposición de una especie de toque de queda local en ambos municipios. Quedará también durante el estado de sitio sin vigencia lo que expresa el artículo 6 constitucional, es decir, que las aprehensiones, me refiero a las capturas de las personas, podrán girarse sin orden de juez competente inclusive. Y como suele suceder, al menos durante la vigencia del estado de sitio, se tendrá en apariencia, digo en apariencia porque después se pierde, el control territorial por parte de la fuerza de presencia policial y la fuerte presencia del ejército. Pero, y aquí corre y va de nuevo, porque cuando llegue el mes de enero o el mes de febrero, dependiendo el tiempo que este estado de sitio vaya a durar, otra vez va a volver a pasar lo mismo. Una vez más. Y es que es de evaluar también, Julio, lo que se ha hecho y también los resultados que se han obtenido, pero resultados que no sean momentáneos, porque lo hemos dicho, no es la primera vez que se establece un estado de sitio. ¿Se tuvieron resultados? Sí se tuvieron, pero aquí se está repitiendo la historia. Entonces, ¿qué hacer para terminar también con ese círculo de violencia? Siento que este es un gran ejemplo para que el Estado de Guatemala pueda tomar el control a través de lo que tanto hemos dicho. Combatir la anomia con el tema de la teoría de las ventanas rotas, tan exitosa en seguridad, porque ni nueva es, sino que es muy vieja, pero segura y confiable. La presencia permanente, constante y continua del Estado con todo su poder y su fuerza coercitiva, en este caso policial y del ejército, para controlar cualquier otro conato de violencia que aquí exista. Si no, de lo contrario, seguiremos sumando a esos 160 años de historia conflictiva y lo peor de todo, Sandy, seguiremos sumando pérdidas humanas. Eso es lo que se debe evitar. ¿Cómo se va a hacer? Sin duda alguna debe ser un trabajo interinstitucional. Correcto. Donde se puedan unificar esos esfuerzos, porque de verdad hay muchas personas que están pidiendo a gritos ya una paz, una tranquilidad y que se pueda entonces finalizar este conflicto que solamente está cobrando vidas. Correcto. Bueno, ahí le dejamos a usted, por favor, este tema para que continúe el análisis en casa, en familia y con los amigos. Ahora, cuando regresemos, otro tema. Parece muy bueno, ¿no? El hecho de que se sigue capturando y se están procesando a más personas extraditables hacia Estados Unidos. ¡Qué bien! Pero también eso es malo, porque significa entonces que el actuar del narco está cada vez más fuerte en nuestro país. Vamos a analizar este tema cuando regresemos. Usted, por favor, no le cambie. Ya volvemos. Correcto. No cambie porque somos a la medida.